Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer la tutoría número 8 y por lo tanto nos quedarían solamente dos tutorías, las cuales van a ser para la prueba recuperativa de termodinámica, las cuales también van a ser una cápsula. Bueno, aquí tenemos que en el ejercicio 1 tenemos que es un compresor adiabático en el que entra aire en estado estacionario a 100 kilopascales y 200 grados Celsius con un flujo másico de 0,5 kilogramos y que el aire sale del compresor a 600 kilopascales y 200 grados Celsius. Si se desprecian los cambios de energía cinética y potencial, hay que determinar la potencia eléctrica útil en kilowatts requerida para accionar el compresor y que hay que suponer calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bueno, tomando en cuenta esto, nosotros tenemos que hacer una identificación de los datos e hipótesis en donde tenemos que en el estado 1, que vendría a ser como la entrada, tenemos la presión 1 a 100 kilopascales, la temperatura 1 a 25 grados Celsius, que esto sería el equivalente a 298,15 Kelvin. En el estado 2, que vendría a ser la parte de salida, la presión 2 es de 600 kilopascales con la temperatura 2 de 260 grados Celsius y esto vendrían a ser 533,15 Kelvin. Tenemos que hay un flujo másico de 0,5 kilogramos por tía en segundo y el calor específico del aire que de 1,005 kilojoule partido en kilogramos Kelvin. Bueno, como hipótesis aquí nosotros planteamos que es un estado estacionario, por lo tanto el delta E del sistema vendría a ser 0, que es un proceso adiabático, por lo tanto el flujo de calor va a ser 0. Las energías cinéticas y potenciales son despreciables, por lo tanto esto es 0. Y bueno, primero tenemos que comenzar con el planteamiento del balance de energía, tomando en cuenta la primera ley de los volúmenes de control. Entonces, realizando el balance de energía, tenemos que el E de entrada es igual al E de salida y por lo tanto sería el trabajo de entrada más el flujo másico por la entalpía es igual a el flujo másico por entalpía 2. Realizamos el despeje de la potencia, por lo tanto nos quedaría que el W de entrada quedaría como el flujo másico por H2 menos H1. Tenemos que hacer la sustitución, a continuación tenemos que hacer la sustitución por gas ideal con el Cp constante. Y bueno, en el caso del gas ideal, aquí lo voy a anotar, en el gas ideal, el cambio de entalpía, o sea el delta H, es igual al Cp por el delta T. Por lo tanto,
Tomando en cuenta esto, tendríamos que el de entrada es igual al flujo másico por el Cp por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y bueno, aquí simplemente se hace el cálculo numérico, se reemplaza de entrada. Tenemos que el flujo másico es de 0,5 kilogramos partido en segundos por el 1,005 kilojoule partido en kilogramos Kelvin por la diferencia de temperaturas, los 260 menos los 25 Newton Kelvin. Terminando esto, realizamos la resta del paréntesis y nos quedaría que son 0,5 por 1,005 por 235. Y esto nos queda que al final la potencia es igual a 118,09 kilowatts. Bueno, aquí tenemos el segundo ejercicio, que es un intercambiador de calor de flujo estacionario y aislado exteriormente, que se desea calentar agua líquida desde los 20 grados Celsius hasta los 80 grados Celsius en una tasa de 1,2 kilogramos partido en segundos. Tiene que pasar de los 20 a los 80 y una tasa de 1,2 kilogramos partido en segundo. Para lograr esto, se utiliza un flujo de aire caliente que ingresa al intercambiador a 300 grados Celsius y se retira a 120 grados Celsius. Determina el flujo másico de aire requerido en kilogramos partido en segundo y que hay que considerar que el Cp del agua es de 4,18 kJ partido en kilogramos Kelvin y el Cp del aire es de 1,02 kJ partido en kilogramos Kelvin. Bueno, entonces para este ejercicio también tenemos que anotar los datos. En donde tenemos que para el agua, tenemos que la temperatura del agua, la temperatura 1 del agua es igual a 20 grados Celsius y que la temperatura 2 del agua quedaría a 80 grados Celsius. El flujo másico de agua es de 1,2 kilogramos partido en segundo y que su Cp es de 4,18 kJ partido en kilogramos Kelvin. En el caso del aire, tenemos que la temperatura 1 del aire es igual a 300 grados Celsius. La temperatura 2 del aire es de 120 grados Celsius. Y que su Cp es de 1,02 kJ partido en kilogramos Kelvin. Aquí tenemos que realizar un balance de energía general del intercambiador, en donde como en todo dispositivo, como este dispositivo que está aislado, todo el calor cedido por el flujo del aire caliente es absorbido por el fluido frío, o sea que en este caso vendría a ser el agua. Por lo tanto, aquí también tenemos que el E de entrada es igual al E de salida. Por lo tanto, esto sería el flujo másico del agua. Le vamos a poner H2O más rápido. Por el por la entalpía del H2O1 más el flujo másico del aire por la entalpía del aire 1 es igual al flujo másico del agua más la entalpía del agua 2. Disculpen, aquí es un por.
más el flujo másico del aire 2 por, nuevamente, la entalpía del aire 2. Bueno, aquí tenemos que hacer un reordenamiento en donde esto pasaría a ser el flujo másico del agua por el H del H2O2 menos el H del H2O1. Este es igual al flujo másico del aire, que vendría a ser también el H del aire 1 menos el H del aire 2. Listo. Seguimos con esto y tenemos que tomar en cuenta que también están las temperaturas. Así que en el flujo másico del agua, esto quedaría como por el Cp del agua por la temperatura del agua menos la temperatura del agua 1. La temperatura final por la temperatura menos la temperatura inicial. Y esto es igual a el flujo másico del aire por el Cp del aire por la temperatura 1 del aire menos la temperatura 2 del aire. Bueno, hay que calcular también el calor absorbido. Calor absorbido, en donde tenemos que el calor absorbido es de 1,2 kilogramos partido en segundo por el 4,18 kilojoule partido en kilogramos Kelvin por 80 menos 20 Kelvin, y por lo tanto tenemos que el calor absorbido es de 1,2 por 4,18 y el resultado de la resta es de 60. Por lo tanto, esto ya calculado nos queda como 300,96 kilowatts. Y el despeje del flujo másico del aire, tenemos que en el despeje del flujo másico del aire tenemos que son los 300,96 kilowatts es igual al flujo másico del aire por el Cp del aire por la temperatura inicial menos la temperatura final menos la temperatura inicial, que son los 300 menos los 120. Y aquí tenemos que son 300,96 es igual al flujo másico del aire. Resolviendo ya la multiplicación, esto nos quedaría como 183,6. Y aquí simplemente hay que hacer el despeje, en donde dejamos el flujo másico del aire solo. Por lo tanto tendríamos que el flujo másico del aire es igual a los 300,96 partido en los 183,6, y esto nos queda en 1,64 kilogramos partido en segundo. Por lo tanto, se necesitaría un flujo másico de aire de 1,64 kilogramos partido en segundo. Bueno, ya siguiendo con el capítulo número 6, los primeros dos ejercicios correspondían al capítulo 5. Aquí en el capítulo 6 nosotros vemos la segunda ley de la termodinámica, en donde en el ejercicio 1 tenemos una máquina térmica de Carnot, en el que se introducen como los conceptos de límite de eficiencia térmica y los depósitos térmicos.
Bueno, en el enunciado tenemos que una máquina térmica trabaja siguiendo un ciclo de Carnot reversible entre un depósito de alta temperatura a 600 grados, a 650 grados Celsius y un sumidero térmico de baja temperatura a 20 grados Celsius. Si la máquina produce una potencia neta de 150 kilowatts, hay que determinar la eficiencia térmica máxima del ciclo y la tasa de calor absorbido desde la fuente caliente en kilowatts. Bueno, lo de los datos ya se lo saben, así que ahora lo vamos a saltar un poquito y tenemos que hay que hacer una conversión absoluta de temperaturas, que esto es obligatorio en la segunda ley de la termodinámica, lo que hay que utilizar todo en Kelvin, no hay que utilizarlo en grados Celsius. Por lo tanto, tenemos que vamos a poner TH, son de 650 grados Celsius, más los 273,15, y esto nos queda como 923,15 Kelvin, y el TL, que es de 20 grados Celsius, más 273,15, y esto es igual a los 293,15 Kelvin. Y bueno, tenemos que la potencia neta es de 150 kilowatts. Bueno, para calcular la eficiencia de Carnot, tenemos que utilizar esta fórmula. Es igual a 1 menos el TL partido en TH. Por lo tanto, tenemos que esto vendría a ser 1 menos los 293,15 partido en 923,15 Kelvin. Por lo que nos quedaría como 1 menos 0,3175, o sea 0,6825, y si esto lo multiplicamos por 100, nos queda que es el 68,25%. Por lo tanto, la eficiencia térmica de Carnot en este caso sería del 68,25%. Y en el cálculo de la tasa de calor suministrado, o sea, tenemos que ver la definición, que la eficiencia se relaciona el trabajo neto obtenido con el calor total invertido. Por lo tanto, nos quedaría como esto neto partido en el QH. Y despejando el QH, nos quedaría que QH es igual a neto partido en esto es igual a 150 kilowatts partido en 0,6825. Se usa en decimales la eficiencia y nos queda que son 219,78 kilowatts. Por lo tanto, esto absorbe una tasa de calor de 219,78 kilowatts. Bueno, este ejercicio es un cuanto especial porque hice una mezcla entre el ejercicio 3 de la prueba 2 que tuvieron ustedes, y un ejercicio que tenga que ver con lo de la segunda ley de la termodinámica. En donde aquí nosotros tenemos que considerar la misma casa que tuvimos en el ejercicio 3 de la prueba, en el cual pierde calor hacia el exterior a una tasa constante de 50.000 kJ por hora, para mantenerse a 22 grados Celsius. En lugar de usar recipientes de agua o un calefactor resistivo convencional, se instala una bomba de calor con un coeficiente de rendimiento COP de 2,5.
Hay que determinar la potencia eléctrica en kilowatts requerida para operar la bomba de calor y la tasa a la que se extrae calor del aire frío del exterior. Bueno, tenemos que hacer el desarrollo paso a paso, en donde tenemos que calcular el QH a kilowatts. Por lo tanto, tenemos que QH es igual a los 50.000 partido en 3.600 segundos, que son todos los segundos que hay en una hora. Disculpen, aquí me faltó el kilojoule. Y nos queda que son 13,89 kilowatts. Y bueno, tenemos que calcular la potencia eléctrica de entrada. Por lo tanto, la potencia de entrada, tenemos que utilizar la ecuación del Cobb, en donde para una bomba de calor es de Cobb BC es igual al QH partido en la potencia de entrada. Por lo tanto, aquí tenemos que despejar la potencia de entrada porque es lo que nos están pidiendo. Nos queda que la potencia de entrada es igual al QH partido en el Cobb BC. Y reemplazando nos quedaría que son 13,89 kilowatts partido en 2,5. Y nos quedaría que son 5,56 kilowatts. Bueno, esto como en comparación con el ejercicio anterior, o sea, con el ejercicio de la prueba 2, que en la prueba original se requería un calentador eléctrico puro de 15 kilowatts, pero en comparación con una bomba de calor solamente se necesita gastar 5,56 kilowatts de electricidad para lograr el mismo efecto de calefacción. Bueno, ya habiéndolo relacionado con el ejercicio anterior, hay que calcular la tasa de calor extraído del exterior, o sea, el QL. Tenemos que QH es igual a la potencia de entrada más QL. Y tenemos que despejar el QL, que eso es lo que nos piden. Así que nos queda que QL es igual a QH menos la potencia de entrada. Y esto sería igual a los 13,89 kilowatts menos 5,56 kilowatts. Y nos quedan 8,33 kilowatts. Muchos kilowatts. Por lo tanto, se absorben de manera gratuita y desde el medio ambiente exterior 8,33 kilowatts. Esa vendría a ser la resolución del ejercicio número 4 relacionado al capítulo número 6 de segunda ley de termodinámica. Bueno, aquí ya empezamos con el capítulo número 7 de entropía, en donde aquí tenemos que el enunciado nos dice que tenemos un bloque de aluminio de 5 kilogramos inicialmente a 200 grados Celsius, que se sumerge en un gran tanque de agua líquida que se mantiene a una temperatura constante de 25 grados Celsius. El bloque alcanza el equilibrio térmico con el agua del tanque. Si el calor específico del aluminio es esto, 0,875 kJ partido en kilogramos Kelvin, determine el cambio de entropía del bloque de aluminio y la generación de entropía total del universo durante este proceso. Bueno, aquí son bastantes temperaturas las que hay que usar, así que las vamos a separar. Tenemos la del aluminio inicial. Tenemos que aluminio inicial es de 200 grados Celsius. Y esto hay que sumarle los 273,15. Por lo tanto nos quedarían 473,15 Kelvin.
el aluminio final, temperatura de aluminio final, es igual a 25 grados Celsius más los 273,15 y esto nos queda en 298,15 Kelvin. Y el depósito de agua que tenemos que son 25 grados Celsius más los 273,15 y esto también son 298,15 Kelvin. Pero esto es constante. Bueno, tenemos que realizar el cambio de entropía del bloque, o sea, el delta SI. El que vendría a ser, el S sería la entropía y el SI sería del aluminio inicial. Por lo tanto, tenemos que el cambio de entropía del bloque inicial nos queda como la masa por el Cp por el logaritmo natural de la temperatura del aluminio inicial 2 partido en la temperatura del aluminio, aquí me equivoqué, puse un igual, era un 2, la temperatura del aluminio 1. Por lo tanto nos quedaría que esto es de 5 kilogramos por 0,875 kilojoule partido en kilogramos Kelvin por el logaritmo natural de 298,15 partido en 473,15. Bueno, ya haciendo el reemplazo, tenemos que el cambio de entropía es de 4,375 por el logaritmo natural de 0,6301. Y esto nos quedaría como 4,375 por menos 0,4618. Y esto nos quedaría en total de menos 2,02 kilojoule partido en Kelvin. ¿Por qué no da negativo? Bueno, el valor es negativo netamente porque el aluminio se enfrió y perdió el orden térmico. Solamente por eso. Por esa razón el valor de la entropía es negativo. Ahora nos piden calcular la generación de entropía total. O sea, ese general. La generación. Y que primero hay que calcular el calor total transferido desde el aluminio hacia el agua. O sea, que esto vendría a ser Q es igual al M por SP, la masa por el SP, por la temperatura del aluminio 1 menos la temperatura del aluminio 2. Y esto vendría a ser igual a los 5 kilogramos por los 0,875 kilojoule partido en kilogramos Kelvin por los 200 menos 25 Kelvin. Y esto sería un total de 765,63 Kelvin. Este es el calor que ingresa al depósito de agua a temperatura constante y que el cambio de entropía vendría a ser entonces de Gen sería el calor partido en la temperatura del agua. Por lo tanto sería los 765,63 kilojoule partido en la temperatura del agua, que son los 298,15 kilojoule. Y esto nos quedaría en 2,57 kilojoule partido en Kelvin. Por lo tanto, esto sería la generación de entropía total, que es la suma de los cambios de sistema y los alrededores. Por lo tanto, el Sgen
es igual al S aluminio más el S del agua. Por lo tanto sería el S del aluminio sería de menos 2,02 kJ partido en Kelvin más los 2,57 kJ partido en Kelvin. Por lo tanto, el Sgen nos queda como 0,55 kJ partido en Kelvin. Bueno, se generan los 0,55 kJ partido en Kelvin de entropía, y como este valor vendría a ser mayor que 0, el proceso es posible y es irreversible. Y como último ejercicio, tenemos que a una turbina diabática de flujo estacionario entra un vapor de agua a 3 megapascales. 3 megapascales y 400 grados Celsius. Y que en el estado 1 hay una entalpía de 3231,7 kJ partido en kilogramos. Hay una entropía de 6,9235 kJ partido en kilogramos Kelvin. Y que además el vapor se expande hacia una presión final de 50 kilopascales. Y si la turbina tiene una eficiencia isentrópica del 85%, determina el trabajo real producido por cada kilogramo de vapor que cruza la máquina. Hay que calcular eso en kilogramos, o sea, en kilojoule partido en kilogramos. Bueno, tenemos que hacer el análisis del proceso ideal. O sea, primero vamos a hacer el del estado isentrópico de 2S, en donde sabemos que en una turbina ideal no hay una fricción ni pérdida, por lo que la entropía se mantiene constante. Por lo tanto, el P2S es igual a 50 kilopascales y que el S2S, o sea, la entropía 2, vendría a ser la entropía 1 es igual a 6,9235 kJ partido en kilogramos Kelvin. Y bueno, aquí se utiliza la tabla de vapor saturado A5. Tengo los datos, los busqué anteriormente, así que los tengo aquí. Que sería la tabla A5 a 50 kilopascales y las propiedades límites de entropía. Por lo tanto, tenemos que el SF vendría a ser 1,0912 kJ partido en kilogramos Kelvin, y que el SG sería de 7,5931 kJ partido en kilogramos Kelvin. Aquí tenemos que el SF es menor que el S2S, pero el S2S es menor que el SG. Por lo tanto, el estado de salida ideal es una mezcla de líquido-vapor. Y que aquí hay que calcular la calidad ideal. Por lo tanto, tenemos que el X2S, que esto sería la calidad, sería el S2S menos el SF partido en el SG menos el SF. Sería 6,9235 menos 1,0912 partido en 7,5931 menos 1,0912. Esto es igual a 5,8323 partido en 6,5019. Por lo tanto, aquí tenemos que es un 0,897. Ya. Ahora hay que hacer el cálculo de la entalpía ideal de salida, o sea, el H2S. De la misma tabla de a 50 kilopascales, tenemos que extraer el HF y el HFG. Por lo tanto, el HF tenemos que son 340,54 kilojoule partido en kilogramo
y que el HFG es igual a 2304,7 kilojoule partido en kilogramos. Tenemos que el H2S es igual a HF más la eficiencia por el HFG. Por lo tanto, es H2S, hay que reemplazar, el HF es de 340,54 kilojoule partido en kilogramo, más la eficiencia, que es de 0,897 por los 2304,7 kilojoule partido en kilogramo. Y esto nos quedaría que el H2S es igual a 340,54 más 2067,32. Esto es igual a 2407,86 kilojoule partido en kilogramo. Bueno, y teniendo ya esto, hay que calcular el trabajo ideal isentrópico, o sea, el WS. En el WS tenemos que el WS es igual al H1 menos H2S, y esto es igual a 3231,7 kilojoule partido en kilogramo, menos los 2407,86 kilojoule partido en kilogramo. Por lo tanto, nos quedaría que el WS es igual a 823,84 kilojoule partido en kilogramo. Bueno, y al final hay que hacer una aplicación de la eficiencia isentrópica para hallar el trabajo real. Por lo tanto, tenemos que la eficiencia isentrópica podría ser eso que parece una N, eficiencia isentrópica, y nos quedaría que el trabajo real partido en WS, en donde despejamos el trabajo real. Trabajo real nos quedaría que es el NT por WS, y reemplazando tenemos que esto sería igual a 0,85 por los 823,84 kilojoule partido en kilogramos Kelvin. Por lo tanto, el W real, trabajo real, es igual a 700,26 kilojoule partido en kilogramos Kelvin. Por lo tanto, el trabajo real producido por la turbina al final es de 700,26 kilojoule partido en kilogramo. Bueno, esta sería la resolución de todos los ejercicios correspondiente a estos capítulos 5, 6 y 7. Son dos ejercicios por cada capítulo. Y bueno, esperando que tengan el mejor de los éxitos para mañana en la prueba, me despido. Las demás cápsulas las dejaré para durante el fin de semana y durante la semana que viene. Así que por lo tanto, dejamos las tutorías ya como hechas. Ya esta vendría a ser la tutoría para la prueba, y ya las otras dos vendrían a ser un reforzamiento de manera general para lo que es la prueba recuperativa de termodinámica. Así que esperando que nadie tenga que ir a la prueba recuperativa a recuperar realmente una nota, sino que ya todos hayan pasado, me despido y estamos en contacto.